Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy nuevamente nos acompaña nuestro amigo Pedro Amorós, parapsicólogo y presidente de la asociación SEI, aquí en España. Pedro, ¿qué tal estás, amigo? Pues encantado de nuevo de estar aquí contigo, por supuesto, con todos tus espectadores y para hablar de temas súper increíbles que me llevan de cabeza desde hace ya mucho tiempo. Bueno, la cosa ha ido de la siguiente manera. Yo acabo de conectar ahora mismo con Pedro y me dice, David, hoy tenemos un tema muy interesante. Digo, mira, ¿sabes qué? No me cuentes nada. Le damos al rec, Y grabamos grabamos. directamente y yo no sé con qué nos va a salir hoy, Pedro. Es cierto, Algo bueno, relacionado con el tiempo, pero no sé nada más. cierto. Porque has resumido una serie de datos muy interesantes, ¿verdad, Pedro? Cuéntanos. La verdad es que sí, mira, llevo, llevo mucho tiempo investigando el tema del tiempo, de el posible viaje en el tiempo, de dónde vivimos, de si realmente nuestro mundo dimensional está conectado con otras dimensiones paralelas, con otras dimensiones cercanas que es muy probable que incluso la física cuántica nos haya apuntado la posible existencia. Desde Stephen Hawking hasta el propio Albert Einstein ya dejaron la posibilidad abierta de que, bueno, pudiese haber una conexión en lo que se llama el puente de Einstein-Rosen, en el cual los agujeros de gusano podrían tener una existencia y cabida dentro de nuestro espacio, de nuestro universo, de forma que la distancia más corta entre un punto y otro punto no sería la línea recta, sino que sería posiblemente un puente, un agujero de gusano que nos conectase una porción del espacio con una porción del tiempo. Y es por ello por lo que he estado investigándolo durante muchísimo tiempo, sobre todo por las últimas investigaciones que hemos hecho y que bien sabes, porque la hemos hablado mucho en mi canal, en Aventura del Misterio, sobre todo pues en los vídeos, pues en el último que subimos sobre un castillo de Orihuela, que se escuchan unos cascos de caballos pasar Uh -huh, durante un minuto, ojo, es impresionante, uh o -huh, incluso en las psicofonías obtenidas en Belchite, uh -huh. en el pueblo viejo de Belchite, donde cayó una bomba, donde hay un picado de un avión, donde hay unos bombardeos que no estaban allí, en los trenes que se escuchan en antiguos campos de concentración, bueno, pues de Claro, los nazis claro. y todo eso. Pedro, Y de alguna forma me estás diciendo que estas psicofonías que has grabado te han obligado a replantearte cuál es la naturaleza de la realidad y has llegado por a la supuesto, conclusión, vamos a decir, por lo que yo entiendo, que el tiempo, el concepto tiempo, pertenece a una dimensión paralela, probablemente es la cuarta. correcto. Claro. Es correcto. No solamente eso, sino bueno, tenemos datos concretos. Tenemos datos exactos de que es muy probable que el tiempo se esté manejando desde la antigüedad. Estamos apuntando hacia los antiguos budistas, las doctrinas Kala Chakra, donde realmente están contenidas la posibilidad del viaje en el tiempo, ¿vale? De que seres que hayan podido o personas que hayan podido ser viajeros del tiempo se hayan personado aquí. No podemos olvidar un punto muy importante y es una zona en Nuevo México, concretamente en un desierto maravilloso, precioso, y yo he estado cerca, que es el desierto del Chaco, donde habitaban los antiguos indios pueblo. En la plaza principal del poblado Pueblo Bonito, que es donde estaban los antiguos indios pueblo, se encuentran unas construcciones circulares llamadas quipas, las cuales se piensan que eran como unas cúpulas de conexión dimensional. Y todo esto viene de una antigua creencia que tenían los indios pueblo de sus ancestrales, es decir, de unos indios que vivieron en toda esa zona, sabemos que eran indígenas de aquella zona, entre el siglo X y el siglo XII, y que se llamaban los indios Anasazi. Los indios Anasazi
estaban especializados precisamente en creer que su universo era multidimensional. Creían que existía una dimensión interna que les comunicaba una parte con otra, es decir, daban la posibilidad de que una serie de seres hubieran podido venir, y de hecho ellos pensaban que eran sus dioses. Atento, fíjate lo importante que es esto. Pero es que concretamente aparece una relación bastante cercana con los indios Hopi, sobre todo por los petroglifos que hay grabados en la piedra, estos grabados en la piedra, que se encuentran precisamente cerca del desierto del Chaco, precisamente en este lugar, en este emplazamiento. Y todos esos petroglifos apuntan a la existencia de unos seres que vivían debajo de la tierra, que se llamaban los hombres hormiga. Sí, Y estos señor. hombres, Sí, señor. claro, y estos hombres hormiga estaban muy relacionados con culturas que supuestamente ellos pensaban que habían venido de otros planos del tiempo, ¿vale? Otros planos dimensionales para salvarnos. La dimensión más paralela a la nuestra, la más cercana a la nuestra, era una dimensión de destrucción, donde residía prácticamente todo el saber de estos hombres hormiga, que fíjate, muy curioso, que te va a resultar bastante interesante, David, aunque yo sé que tú esto ya lo sabes, Los que grises. efectivamente era una vinculación muy importante con los grises y sobre Sí, todo, sí. según la tradición de los indios Hopi, que ancestralmente descienden de los Anasazi. Fíjate que en la lengua Hopi, los hombres hormiga, hormiga es Anu y amigo son Aki, con lo cual existe una conexión muy importante en las antiguas tablillas sumerias que, bueno, pues se encontraron en la biblioteca de Asurbanipal y que dieron origen al conocimiento de los Anunnaki que tanto conoces y que tan bien sabes, ¿no? Fíjate, Pero fíjate que los grises parece ser que ya hay referencias, se encuentran referencias a estos seres, a estas entidades que parecen robots biológicos, pues correcto. en tiempos muy remotos. En Egipto también se han visto varias representaciones de estos seres enanos, ¿no? Y todo Claro. sugiere que son más antiguos que el hombre, es decir, que los propios Anunnaki los utilizaban como sus propios sirvientes. Y parece ser que Ujú. eran una extensión de ellos a nivel de realizar tareas sucias, ¿no? Claro. Me parece que en sumerio, si no recuerdo mal, los llamaban los Miminu. Los Fíjate, Miminu. Fíjate. Miminu, sí. Y estos Hopi, los hombres hormiga, ¿no? Ujú. Es muy curioso, es muy curioso. Pero sigue, sigue. Solo era Claro. un No, paréntesis. y además que está todo relacionado, David. Yo, a ver, lo poquito que sé del tema Anunnaki lo he aprendido de ti, evidentemente porque para mí eres un gran maestro en este tema y un gran estudioso. No, hombre. Y sí, sí, por supuesto que sí. Y además que lo sé de buena tinta porque lo conozco tu obra. Pero lo verdaderamente curioso es la conexión que existe con los llamados creadores de alas. Fíjate, en el año 1972 un grupo de excursionistas estaban explorando las cuevas y los orificios, las rutas que existen precisamente por el desierto del Chaco, en Nuevo México, donde estaban los indios Pueblo, y se encuentran un grabado alucinante. ¿Sabes lo que era? Una tablilla con escritos cuneiformes exactamente igual de la que nosotros tenemos de la biblioteca de Asurbanipal, con toda esa enseñanza y saber. Y está allí en la piedra y se puede ver, y es verdaderamente alucinante, sobre todo porque los creadores de alas tenían como una especie de ritual ancestral en el cual vinculaban esas cúpulas de cristal que supuestamente existían con la posibilidad de comunicarse con otras dimensiones paralelas para la gente que supuestamente tendría que haber venido de allí, ¿no? De Has hecho, dicho cúpulas de cristal. correcto. Correcto, cúpulas de cristal en los kipa, que eran precisamente las construcciones que ellos tenían, en las que se supone que era como una especie de
de cúpula de cristal, valga esta expresión, y la que algunos estudiosos piensan que incluso tenían como maquinarias por dentro para interconectar distintas dimensiones. Es la prueba viva, posiblemente, de que ancestralmente, fíjate, en aquel tiempo ya habrían intentado el contacto interdimensional. Por supuesto, y fíjate el paralelismo que tienen cuando nos hablas de cúpulas de cristal con los famosos cuarzos, que nosotros consideramos que tiene mucho que ver con la verdadera forma y textura de las popularísimas tablas Me que nos mencionan los textos sumerios y que parece ser que con aquello tenían un poder de gobernabilidad y de estrategia militar y de conocimiento terrible. Y me parece que eran como una especie de tablas cuánticas. Sí, que tiene la capacidad de abrir portales y de probablemente llegar a, no sé si manipular el tiempo, pero hay algunos escritos que sugieren eso, ¿no? Y por eso cuando me has dicho cúpulas de cristal ya he saltado. Claro, pero es que fíjate, David, que está toda la historia conectada. El Mahabharata, el libro hindú por excelencia, evidentemente nos narra el viaje que hace el dios a ver a su dios, que es Brahma, ¿no? Sí. Bueno, y el Bhagavad Gita. Efectivamente, el Bhagavad Gita, exactamente. Y bueno, pues de algún modo tenemos también una serie de conocimientos en los cuales sí que podría haber habido un viaje interdimensional, un viaje temporal, porque cuando Bharata, después de haber visitado el reino de los cielos, fíjate, viene de nuevo a la Tierra, se encuentran que habían pasado centenares de años. No lo encuentra igual. Se están hablando de portales dimensionales en todo. En la Biblia hebrea, el profeta Jeremías envía a un muchacho que se llamaba Abimelech a coger unos higos a cierta colina, y cuando regresa Abimelech resulta que habían pasado 70 años. Se encontraba con cosas distintas, modificaciones en todo, soldados diferentes, y cuando le pregunta a un anciano, le dice, no, y yo estoy buscando a Jeremías. ¿Cómo que Jeremías? Tú hace 70 años que llegas tarde, amigo. Y resulta que está ahí. Tenemos incluso en Japón un texto precioso que a mí me encanta, que es el de Urishima Taro, el cual, bueno, pues decían que se trataba de un pescador, y hay una leyenda preciosa, el cual dicen que enganchó una tortuga y le salvó la vida, no se la quedó para comer, para cocinar, ¿no? Y entonces fue premiado con la visita al dios de ese mar, que era el mar Eugene, ¿no? Cuando va al mar y regresa, como premio, se encuentra que habían pasado 300 años. Pues vaya premio, ¿no? Sí, porque además, y lo narra así la leyenda, ¿no? Que, bueno, sí que tenemos una serie de datos de que él no encontraba a su gente. Dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y bueno, pues sí, en efecto, un regalito importante, ¿no? Pero es que David, es todo. La enseñanza está relacionada. En los antiguos templos de Isis, en Dendera, que yo he estado allí investigando el tema, donde realmente vemos la vinculación entre Isis y Osiris, los cuales, bueno, sabes que eran hermanos, pero que a su vez estaban casados para intentar vincular lo que era la vida, Isis, de la muerte, Osiris. Osiris siempre se le ha representado con Orión. E Isis, ¿con quién se la ha representado? Con las Pléyades, Efectivamente, bueno, ha tenido varias representaciones, pero la vinculación entre Isis y Osiris nos daba una cercanía a la comprensión de las antiguas culturas, y eran precisamente los dogones. La antigua cultura de la República del Bandiagara, en Sudáfrica, donde existe una vinculación importantísima con los Nomo, con Amma y con estos seres, del cual yo escribí un libro, El Séptimo Ancestro. Es un tema que nos une mucho a mí y a Pedro, porque por un lado Pedro escribió su novela El Séptimo Ancestro. Yo, por mi parte, escribí el libro Jesús vino de Sirio.
y Sí, señor. nos lleva al mismo Al lugar. mismo punto de A partida. Sirio, a Sirio. Totalmente. Concretamente, Con un- la gente no sabe que Sirio, esa estrella que tanto brilla, es doble. Es doble. Realmente es una estrella binaria que los antiguos Dogon, en sus reuniones ancestrales, que se llamaba la mascarada, que se celebraba cada 50 años, según los investigadores, en el 1931, unos antropólogos que fueron a conocerlos, se dieron cuenta de que adoraban no solo a Sirio, sino a Sirio Beta, Poto, Olo y Digitaria. Digitaria, Sirio Alfa, Poto, Olo, Sirio Beta. Y ellos decían que sus creadores vinieron de Poto Olo, de esa pequeña estrella y un pequeño planeta que giraba cada 50 años. Pues Y es mira, por ello el tiempo en que hacen esa mascarada. Pero bueno, es sí, un sí, sí, tema sí, sí, sí. apasionante. No, Me he enrollado mucho, David, no, perdón. no, 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 está muy bien, Pedro, porque fíjate que aquí va a parar todo. Es decir, los que siguen Rimbel 35 no olvidarán que hace muy poco saqué 2 vídeos muy especiales, me parece que más de 15 minutos, donde explicaba la base de mi teoría principal, de mi tesis principal en el libro Jesús vino de Sirio, y hablaba precisamente de esto, de este linaje que Claro, quizás es el más sagrado de la historia, el más claro, custodiado, y que tiene que ver con el linaje de Jesús, ¿no? Y claro, claro, claro. viene de todos estos seres, de todas estas entidades que son los seres del agua, los hombres del agua, que hablaba los textos sumerios, nos decían los sumerios los Abgal y los acadios los Abkayu. Sí, Los hombres señor. peces, y el más famoso, más representativo era Oannes, ese hombre pez que emerge de las aguas del Golfo Pérsico y enseña al hombre agricultura, matemática, astrología, todo tipo de conocimientos. Y luego vamos a África, que no tiene nada que ver esa cultura con la sumeria, y ahí nos encontramos con estos Dogon y con estos Nomo, ¿no? Que es lo Sí, mismo. señor. Y estos además nos dan el origen. Sí, Estos señor. pobladores nos dicen que vienen de Sirio, ¿no? Y claro, es imposible no relacionar una cosa con otra y es fascinante, sencillamente fascinante. Más aún cuando hablamos de el Santo Grial. Resulta que el explorador y antropólogo francés que descubrió a los Dogon en esa cosmogonía, Ujú. resulta que se llamaba Marcel Griol. Sí, señor. Qué curioso que hasta los nombres parecen Tengan. designar, sí, parecen designar lo mismo, ¿no? Se llamaba Marcel Griol y sin él saberlo, quizás descubrió en cierta manera el Santo Grial, que es la sangre sagrada de Jesús que viene de Sirio. Pero bueno, podríamos hablar largo y tendido porque tenemos muchísimas más evidencias y si fuéramos profundizando más dentro del hoyo, probablemente podríamos extraer muchas más perlas, ¿no? Pero Claro. nos hemos ido del tema de los viajes en el tiempo al tema de Sirio. ¿Tú crees que estos seres, estos hombres del agua, sabían cómo viajar en el tiempo, Pedro? Bueno, yo, fíjate, David, siempre abogo un poco a las antiguas enseñanzas. Yo creo que nuestros antiguos eran muy sabios. Es verdad que existe gente sabia hoy en día, es verdad que existen grandes maestros, grandes investigadores que nos han dejado legados verdaderamente impresionantes, pero la cultura y el saber de los antiguos no hay que pasarlo por alto. Y nos hemos dado cuenta que desde culturas ancestrales, desde hace 10.000 años, con los Dogon, con los gnomos, supuestamente, desde hace 6, 8.000 años en las culturas egipcias, desde los antiguos sumerios incluso, desde los antiguos hebreos, por el tema de la Biblia, en el antiguo Oriente, en distintos puntos, todos hablan de una posible conexión temporal, una posible conexión interdimensional a niveles subatómicos. Esto incluso hasta la ciencia hoy en día nos ponen antecedentes de este tipo de hechos. Hay un físico, un científico que yo he leído bastante de él, que se llama Ah, Ronald Mallet, el Malet, cual, sí. efectivamente, el cual en la Universidad de Connecticut está intentando establecer un vínculo entre el viaje de la luz a través de láseres, intentando invertir lo que es encoger el tiempo. De manera que parte de un axioma
el cual, bueno, pues nos dice que si la luz y el tiempo es relativo y viajan en conjunto, evidentemente si tú eres capaz de, lo estoy explicando grosso modo, ¿vale? De enroscar, retorcer un haz de luz, también puedes retorcer el tiempo, ¿no? Y él quiere hacer que los propios haces de luz de un láser de color verde, puedan llegar a retorcerse sobre sí mismo creando un bucle, y en este bucle poder acceder a cualquier parcela del tiempo bajo el axioma de que si el tiempo y la luz viajan al unísono, la velocidad sobre todo, pues evidentemente si nosotros creamos un bucle lo suficientemente intenso, podemos acceder a cualquier momento del tiempo a niveles subatómicos y, por supuesto, hablando siempre de nanopartículas como son los neutrones en este caso, ¿no? Fíjate que Malet fue el que propuso una teoría también muy interesante. Él decía, no son los procesos de recuerdo de la memoria humana, no corresponden a archivos que se abren constantemente, ¿no? Decía que en realidad es la habilidad de viajar al pasado. Por ejemplo, Claro. yo no sé dónde tengo las llaves, he perdido las llaves, Pedro, no sé dónde están. Pero en el momento que empiezo a hacer el proceso de recordar dónde las he dejado, dice que eso, Malet, profesor Malet, dice que eso no es una conexión de sinapsias bueno, todo el chispeo eléctrico, el sistema eléctrico del cerebro para activar todas las neuronas disponibles y abrir esos archivos del recuerdo, sino que viajamos, que Claro. hacemos un ejercicio, la conciencia se desplaza a través del tiempo para ir al pasado a recordar dónde dejaste esas llaves, por poner un ejemplo. Efectivamente. Es que es muy bonito, fíjate, y es lo que prácticamente hemos empezado el programa más o menos del mismo modo. Cuando yo me voy, por ejemplo, a Belchite o al Castillo de Orihuela, uno de los reportajes que hice en Aventura del Misterio recientes, y pongo allí mi grabadora, David, y de repente escucho los cascos de un caballo que se oyen casi durante un minuto, atención, un minuto, un caballo invisible en medio de un monte perdido sin nadie. ¿Cómo es posible esto? O una granada explotar en Belchite. Es decir, yo me planteo ahí que realmente sean como la física cuántica lo define, porque nosotros tenemos 3 dimensiones, alto, ancho y profundo, y se supone que el tiempo es otra dimensión, ¿no? Entonces, desde el punto de vista cuántico, la membrana cuántica, unificada por Edward Witten y estudiada por muchos científicos, sí que nos habla de la posibilidad de que exista una especie de pegamento de la materia. Ese pegamento de la materia, ¿sabes cómo se llama? La partícula de Dios. Y es lo que precisamente nos descubre el bosón de Higgs, precisamente con estas propiedades, entendiendo la posibilidad, por supuesto, a nivel subatómico, y por supuesto simplemente se puede llegar a tratar desde el punto de vista teórico, ¿no? Pero ahí está, si somos capaces de encontrar esa partícula de Dios que nos relaciona con la materia, y que en cierto modo nos pondría de manifiesto la posibilidad de conocer lo que nos rodea, el mundo que nos ha creado. Yo estoy convencido precisamente de eso, que eso se conseguirá algún día. Y el día que se consiga eso, muy probablemente esté muy cerca el viaje en el tiempo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué se producen esos flashes en mis grabaciones psicofónicas, por ejemplo? Que de Sí, repente escuchas un caballo andar cuando no debería de estar allí. exacto, exacto. Pues aquí el tema que hoy hemos dejado en el aire, yo creo que hará pensar a mucha gente, incluso gente escéptica, porque es un tema Claro. que cuando nos encontramos con testimonios recurrentes a lo largo de la historia, personas que desaparecen y vuelven a aparecer pues 30, 40, 300 años después, esto es algo que es, repito, recurrente. Y cuando hay un patrón que se repite, deberíamos de, vamos a decir, pues levantar la liebre y decir, bueno, aquí hay algo que se repite de una forma sistemática. Tiene que haber un fondo de verdad en eso, más allá de las leyendas y de las mitologías. Debería. Ahora, quizás la pregunta que ha quedado más en el aire es, qué inteligencia es capaz de coger a una persona y desplazarla en el tiempo 300 años en el futuro? ¿Con qué fin? Ahí lo dejamos, ahí lo Yo te dejamos. voy, te voy a dejar, si me permites, una pequeña reflexión, David. eh, lo que yo hablaba en mi libro. Cuando miramos a las estrellas, cuando estudiamos el firmamento,
en lo más profundo de ese océano oscuro que existe, que es el universo. Y cuando nos visitan esas posibles inteligencias extraterrestres, ¿no será que alguno de ellos serán nuestros futuros pobladores? Es una posibilidad que no se puede desdeñar en absoluto. Por supuesto que sí, Pedro. Bueno, vamos a contar contigo en futuros vídeos. Amigo, siempre nos traes temas tremendos y el de hoy, sin duda, al menos en mi opinión, lo ha sido. Ha sido tremendo. Me alegro, me alegro. Muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí una A vez ti, más. de corazón. Y a vosotros, ya sabéis, amigos, os esperamos para próximos vídeos, esperando que el de hoy haya sido de vuestro agrado. Al menos eso es lo que nosotros siempre intentamos. Un abrazo para todos, amigos. Chao.